El cerebro que se rehace, neuroplasticidad. Santiago Ramón y Cajal, el neurocientífico español que ganó el Nobel en 1906 por cartografiar la estructura del sistema nervioso, escribió en sus últimos años algo que sus contemporáneos no tomaron en serio: que el cerebro adulto podía, bajo condiciones específicas, generar nuevas conexiones, que la arquitectura neuronal no era definitiva, que la práctica podía cambiar la estructura. Durante décadas después de su muerte, la neurología oficial enseñó exactamente lo contrario: que el cerebro adulto era esencialmente fijo, que las neuronas que se perdían no se recuperaban, que el carácter se formaba en la infancia y desde entonces era en lo fundamental permanente. Tenía razón Cajal, y la neurociencia del siglo XXI lo ha demostrado con una precisión que habría asombrado incluso al propio Cajal. Michael Merzenich, considerado el padre de la neuroplasticidad, pasó 4 décadas documentando cómo el cerebro se reorganiza en respuesta a la experiencia. Sus estudios con músicos mostraron que las áreas del córtex motor correspondientes a los dedos se expandían en función del entrenamiento hasta ocupar territorios que antes pertenecían a otras funciones. Sus estudios con personas que habían perdido algún miembro mostraron que las áreas corticales correspondientes a esa extremidad eran colonizadas por las áreas adyacentes en tan solo semanas. El cerebro no respeta el mapa que le asignamos. Se reorganiza constantemente en función de lo que hacemos con él. Elena, una pianista profesional que a los 45 años sufrió un accidente cerebrovascular que le paralizó la mano derecha, pasó 3 años de rehabilitación neurológica basada en el principio de neuroplasticidad. Los ejercicios no trabajaban directamente la mano, sino el cerebro. Estimulación repetida, atención focalizada, imaginaría mental de los movimientos. A los 3 años, Elena tocaba de nuevo. No porque las neuronas dañadas se hubieran recuperado, sino porque el cerebro había construido rutas alternativas, nuevos caminos neuronales que realizaban las mismas funciones, pero por caminos diferentes. El cerebro no es un circuito fijo, es una red viva que aprende, que se adapta, que se rehace siempre. En el Tíbet del siglo XI vivió un hombre llamado Milarepa, que es considerado uno de los grandes maestros del budismo tibetano. Pero antes de ser maestro, fue asesino. En su juventud aprendió magia negra para vengar a su familia contra los enemigos que los habían despojado y usó ese poder para causar la muerte de decenas de personas. Cargado de ese karma, aterrado por las consecuencias de sus actos, buscó a un maestro que pudiera enseñarle el camino de la liberación. El maestro que encontró se llamaba Marpa, el traductor. Y Marpa, que reconoció en Milarepa un potencial extraordinario, precisamente a causa de la intensidad de su culpa y de su desesperación, no le enseñó doctrinas, le impuso trabajos. Durante años, Marpa le ordenó construir torres de piedra y luego demolerlas, construir y demoler, construir y demoler, construir y demoler, sin explicación, sin consuelo, sin garantía de que ese esfuerzo absurdo lo llevara a algún lugar. Milarepa obedeció, llorando, construyendo, demoliendo. Lo que Marpa sabía, aunque Milarepa tardó años en entenderlo, era que la mente que había construido el patrón del asesino, la mente que se había endurecido en el resentimiento y la violencia, necesitaba ser radicalmente desarraigada antes de que el nuevo patrón pudiera implantarse. Las torres eran la neuroplasticidad antes de que se llamara de esta forma. Milarepa se convirtió en poeta y en maestro. Sus canciones espirituales, los dohas, son consideradas entre las expresiones más puras del despertar en la tradición tibetana. El hombre que había matado decenas se convirtió en el hombre cuyas palabras siguen despertando a otros 9 siglos después. No porque la transformación borrara su historia, sino porque la historia se convirtió en el material del que la transformación estaba hecha. El cerebro que había aprendido el patrón de la violencia, aprendió el patrón de la compasión.
con la misma intensidad, con la misma totalidad, con la misma integridad. William James, el filósofo y psicólogo americano, que a finales del siglo XIX fundó el pragmatismo, escribió algo que la neurociencia del siglo XXI convirtió en verdad experimental, que actuar como si uno fuera valiente produce valentía real, que sonreír cuando uno está triste puede producir alegría real, que el hábito es el volante de la sociedad y el gran conservador del orden del universo. James intuía lo que hoy llamamos neuroplasticidad, que el cerebro aprende haciendo, que la repetición construye estructura, que la estructura determina quién somos. Pero James también conocía el problema inverso, que es quizá más relevante para nuestra época, el hábito como trampa. Los mismos mecanismos que construyen virtudes construyen adicciones. Los mismos que nos permiten automatizar lo útil, automatizan también lo dañino. El cerebro que aprende a responder al estrés con una copa de vino se reorganiza para pedir esa copa cada vez que percibe estrés, no por debilidad moral, por neuroplasticidad. El patrón se instala en la estructura y luego la estructura produce el patrón sin que nadie lo decida conscientemente. La libertad, en esta comprensión, no es la ausencia de determinación, es la capacidad de elegir qué determinaciones construimos. Somos lo que repetidamente hacemos, decía Aristóteles 2000 años antes de que existiera la neurociencia, no como moralismo, sino como descripción fenomenológica de cómo funciona el carácter humano. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y el hábito no es un rasgo innato, sino una construcción que se edifica repetición a repetición, decisión a decisión, día a día. El cerebro que eres hoy es el resultado de todas las repeticiones de tu vida hasta ahora. El cerebro que serás dentro de 10 años está siendo construido por lo que eliges repetir a partir de hoy. Chuck Close nació en una condición neurológica que le impedía reconocer los rostros, la prosopagnosia, el llamado síndrome de los rostros ciegos. No podía distinguir caras en la experiencia ordinaria. Sin embargo, se convirtió en uno de los grandes retratistas del siglo XX. La paradoja es solo aparente, precisamente porque los rostros no se le presentaban como totalidades reconocibles. Close aprendió a verlos de una manera que nadie los reconoce, automáticamente puede ver. Los veía como campos de información, como estructuras de color y forma que debía mapear, analizar, descomponer en fragmentos y recomponer en un todo, que entonces era no un rostro reconocido, sino un rostro construido. Sus cuadros, que miden a veces varios metros y muestran rostros humanos en un detalle que hace visible cada poro, cada capilar, cada milímetro de textura de la piel, son el resultado de esa visión alternativa. Y cuando en 1988 un coágulo en la médula espinal lo dejó cuadrapléjico, Close no dejó de pintar. Con el pincel atado a la muñeca, con la ayuda de asistentes que preparaban la paleta, siguió produciendo retratos que muchos críticos consideran más libres y más vivos que los de su periodo anterior. Lo que Close demuestra no es solo perseverancia, demuestra que el cerebro que no puede hacer algo de la manera habitual encontrará maneras alternativas de hacerlo que a veces son más interesantes incluso que las habituales. Su prosopagnosia no fue el obstáculo de su arte, fue su método. Su cuadraplegia no fue el final de su obra, fue su siguiente transformación. El cerebro de Chuck Close, obligado por sus limitaciones a encontrar caminos alternativos, produjo un arte que el cerebro ordinario, con sus atajos automáticos de reconocimiento, no habría podido producir. La limitación fue la maestra y el cerebro. Siempre que se le dé oportunidad, aprende.